Hola, ¿cómo están? Preparé este video tutorial para reforzar la parte práctica de nuestra unidad 3, donde hablamos de ratios financieros y de apalancamiento. Entonces, eh, los ratios financieros constituyen herramientas para poder, para poder determinar la efectividad o la eficiencia de una administración de cualquier empresa u organización en el transcurso de un periodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y nosotros vamos a realizar el estudio de los ratios financieros de la empresa Concepción Industrial S.A. que corresponde al año 2019. Para realizar los ratios financieros nosotros necesitamos insumos o datos, y eso constituye el balance general de la institución, de la organización, el estado de resultados y datos anexos. Entonces estas son nuestras tres herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder resolver para poder calcular, interpretar y analizar los ratios financieros. Como decía, con esto lo que vamos a hacer es ver si cómo fue el comportamiento de Concepción Industrial S.A. como empresa en el transcurso del año 2019. Muy bien, acá presentamos el balance, la parte del activo, la parte del pasivo, la parte del patrimonio neto. El estado de resultado es otro estado contable básico presentado a los fines, en la forma de a los fines del análisis de estados financieros, y los datos anexos. Correcto. Es, los ratios corresponden a fórmulas que uno debe ir calculando e interpretando. Y esos ratios se dividen en varios grupos. El primer grupo constituyen los ratios de liquidez. Entonces en el material de información que también tienen en la plataforma, habla de todo eso, para qué sirve, qué se mide la parte teórica, ¿verdad? Nosotros vamos a ir directamente a la parte del cálculo. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? El ratio de liquidez corriente se obtiene a través de la siguiente fórmula: activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Y dónde está el activo corriente? El activo corriente está en el balance general. Este es una copia de este balance general. Entonces fui colocando a lo largo de este material para este video, para no ir subiendo y buscando los datos. Entonces este es nuestro balance, y acá buscamos dónde está el activo corriente. El activo corriente me muestra en esta parte, dice total activo corriente. Total activo corriente. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar en esta fórmula. Sobre pasivo corriente, la misma cosa. Ahí hacia el lado derecho del balance dice total pasivo corriente. O sea, este valor es lo que vamos a utilizar para esta fórmula. Y hacemos la división y sale 1,40 veces. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Y este numerito, 1,40 veces, tenemos que interpretar. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta de la misma manera. El activo corriente de la siguiente manera. El activo corriente es 1,40 veces al pasivo corriente. Entonces, estas son otras formas de interpretación, pero la básica es esta. Entonces, ¿y qué hay con eso de que nosotros establecemos, calculamos, interpretamos, pero aún no estamos diciendo si eso está bien o está mal? Y ese es el tercer paso
cuando uno hace un análisis o cálculo de los ratios de liquidez, porque tiene que servir para algo. Entonces, estos son los criterios con los cuales nosotros vamos a calificar este 1,40 veces. Y dice, si el resultado es igual a 2, significa que la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si el resultado es mayor que 2, significa que la empresa corre el riesgo de tener activos ociosos, o sea, sobra el dinero. Y eso es un activo ocioso y eso tiene su costo, o sea, su incidencia en el resultado final del negocio en el lapso de un año. Si el resultado es menor que 2, significa que la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, ¿cuánto nos salió a nosotros? 1,40, que es menor a 2. ¿Ya? Este es el criterio que le vamos a aplicar. Entonces, emitimos nuestro juicio de valor por medio de este párrafo. A pesar de correr el riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto plazo, la empresa tiene liquidez corriente, ya que si cancelara todas sus deudas a corto plazo, todavía le quedaría los activos para seguir, activos para seguir funcionando. ¿Ya? No es que esté tan mal. ¿Por qué? Porque esta es una relación de 1 a 1. O sea que sobre un guaraní de deuda, la empresa tiene 1,40 guaraníes para pagar. Entonces, a pesar de que la ciencia o el método recomienda que el resultado sea igual a 2, entonces aún así la empresa tiene todavía capacidad de pagar su deuda a corto plazo. Pasivo corriente quiere decir pasivos a corto plazo. ¿Ya? Son los pasivos que van a vencer en este ejercicio 2020 y que vencen antes del 31 de diciembre. Muy bien. El otro ratio con los cuales nosotros analizamos los ratios, la liquidez de una empresa, es el ratio de liquidez severa. La fórmula es activo corriente menos existencias sobre pasivo corriente. Entonces, pasivo corriente ya estábamos utilizando en la fórmula anterior, activo corriente también ya utilizamos, pero acá le restamos al activo corriente, le restamos existencia y buscamos acá nuestro balance general y no encontramos la palabra existencia. Existencia equivale a mercaderías. ¿Ya? Da lo mismo que acá diga mercaderías. Por lo tanto, reemplazamos y obtenemos un valor de 0,97 veces. E interpretamos la prueba ácida, es decir, el activo corriente menos el inventario dividido el pasivo corriente es 0,97 veces. Esta es otra forma. Ahora, los criterios para calificar esto, si es que es conveniente o no es conveniente para la empresa, acá tenemos, si el resultado es igual a 1, significa que la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si el resultado es mayor que 1, significa que la empresa corre el riesgo de tener activos ociosos. Si el resultado es menor que 1, significa que la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Y este es menor a 1. Si bien es 0,03 décimos la diferencia, pero no sale 1, ¿ya? Es menor a 1. Conclusión: la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, acá miramos nuestro pasivo. Dice, cuentas por pagar comerciales, 243.938. Puede ser cualquiera de estos que está dentro del pasivo corriente. ¿Cuándo vence esto? Y esto vencía el 15 de enero, por decir, de este año. Y la empresa puede estar no contando el dinero para pagar esta deuda a corto plazo.
Eso es lo que nosotros medimos con el ratio de liquidez severa. Y hay otro más exigente todavía, el tercer ratio de liquidez absoluta. La fórmula es caja y banco sobre pasivo corriente. Pasivo corriente es esto y caja y banco acá está. Caja y bancos en nuestro balance general está acá. Entonces, caja y banco 861.328 dividido el pasivo corriente, esto da 0,85 veces. E interpretamos la prueba súper ácida, es decir, caja y banco dividido el pasivo corriente arroja un resultado de 0,85 veces. Vale aclarar que corriente o circulante significa la misma cosa. Yo puedo decir pasivo corriente o pasivo circulante. Y acá el criterio. El índice ideal es de 0,5. Un índice menor de 0,5 significa que la empresa no cumple con sus obligaciones a corto plazo. La conclusión. El párrafo ya es la parte de la conclusión ya consiste en el juicio emitido por el profesional que está realizando el análisis. Y escribimos, existe un excedente de 0,35 a una empresa comercial. ¿Por qué? Porque esto salió 0,85 y menos el ideal que es 0,5 sobra un 0,35. 0,85 menos 0,50 es igual a 0,35. A una empresa comercial, industrial y a algunas de servicios no le es conveniente tener tanto efectivo, por lo que deberá emplearlo para cumplir obligaciones a largo plazo, para adquirir activos fijos o realizar inversiones. Muy bien. Otro ratio, capital de trabajo. El capital de trabajo se obtiene a partir del activo corriente menos pasivo corriente. Entonces aplicamos acá, ya tenemos estos datos y sale 407.646. Y el criterio para calificar esto, si eso está bien o está mal, lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, ya que el excedente puede ser utilizado en la generación de más utilidades. Y cuando una matemática práctica es cuando uno hace, en este caso, no salió negativo. ¿Por qué? Porque el pasivo tiene signo negativo. En ese caso, entonces, quiere decir que el activo corriente es superior al pasivo corriente y eso es lo que está bien. Y la conclusión, el juicio personal del que está haciendo los cálculos. El capital de trabajo de la empresa analizada es de 407.646. Muy bien. Siguiente ratio. Dice, ratios de endeudamiento de solvencia. El segundo grupo de ratios. Entonces, el primer ratio que vamos a analizar dentro de este grupo es el ratio de endeudamiento a corto plazo. Y estas son las iniciales del ratio de endeudamiento a corto plazo. La fórmula es pasivo corriente sobre patrimonio por 100. A multiplicar cualquier valor por 100 quiere decir que esto lo estamos calculando en forma de porcentaje. Y vemos pasivo corriente. No, pasivo corriente ya estábamos utilizando 1.013.375 dividido el patrimonio. ¿Y dónde está el patrimonio? El patrimonio está en el balance general y es la segunda sección importante en el balance a la derecha. Acá está patrimonio neto como título, ¿verdad? Y se usa el total del patrimonio neto. El patrimonio entonces es se dice acá total del patrimonio neto. En este caso
2.211.353% y sale 45,83%. O sea, este por ciento hay que escribir acá. ¿Por qué? Porque nosotros hemos multiplicado por 100. Si nosotros no multiplicamos por 100, acá iba a salir 0,4583. Y al multiplicar ese valor por 100, entonces sale 45,83%. Y la interpretación: el pasivo corriente representa el 45,83% del patrimonio. Conclusión: el párrafo ya donde se está emitiendo el juicio de valor. Hay un buen respaldo patrimonial, ya que el patrimonio cubre las obligaciones a corto plazo. Mientras mayor porcentaje, menor respaldo patrimonial. O sea, el pasivo corriente representa el 45% del patrimonio. Entonces dice, cuanto mayor nos salga acá el valor, eso no es conveniente para la empresa. ¿Por qué? Porque si por ejemplo sale acá 60%, por decir, quiere decir que el pasivo corriente supera al patrimonio. Y el patrimonio pues es vamos a decirle, la garantía para la empresa. Es el dinero puesto por los propietarios. En esta parte está el patrimonio. Correcto. Es otro ratio, el segundo ratio dentro de este grupo. Ratio de endeudamiento a largo plazo. Entonces, la fórmula es pasivo no corriente sobre patrimonio. Entonces, patrimonio ya sabemos que está acá en esta parte y acá aparece un nuevo valor, pasivo no corriente. Como el pasivo está a la derecha y acá nos fijamos en este balance de arriba que dice pasivo no corriente y total del pasivo no corriente. Por lo tanto, este valor es lo que tenemos que utilizar acá. Nos fijamos 538.314, acá está, ¿verdad? Dividido el patrimonio, el total del patrimonio, y multiplicado por 100, sale 24,34%. Procedemos a interpretar. El pasivo no corriente representa el 24,34% del patrimonio. Esta interpretación siempre tenemos que hacer cuando hacemos ratios. Siempre. Y esto es la apreciación personal o el juicio del que está haciendo. A ver, con esto está diciendo si esto está bien o está mal. Entonces, acá escribimos, el índice obtenido indica que la empresa es solvente y tiene un buen respaldo patrimonial. ¿Por qué? Porque el pasivo no corriente representa apenas el 24,34% del patrimonio. Y este valor, el resultado, se califica igual que este anterior. ¿Por qué? Cuanto mayor sale acá el porcentaje, quiere decir que el pasivo no corriente supera las deudas. Las deudas no corrientes o a largo plazo superan en demasía al patrimonio, cosa que no ocurre en este ejemplo. Siguiente ejemplo, siguiente ratio de endeudamiento total. O sea, el total del pasivo sobre el patrimonio. Ya sabemos dónde está el patrimonio, está acá. Y el total del pasivo es la suma del total pasivo corriente más el total del pasivo no corriente. Y por lo tanto, este valor es el que se utiliza para este ratio. 1.551.889. Resolvemos y el resultado nos sale 70,17%. El total de las deudas representa el 70,17% del patrimonio. Esto sí que esta es la interpretación y acá ya hay algo preocupante.
Entonces, decimos, el índice obtenido indica que la empresa es solvente y tiene un buen respaldo patrimonial. Entonces, en este caso, el total del pasivo, ¿verdad? Constituye el 70% del patrimonio, y con eso estamos diciendo que la empresa de lo que había aportado inicialmente más las ganancias del ejercicio 2019 cubre de manera es mucho mayor que el total de su deuda. Entonces yo dije preocupante, no es preocupante, es tranquilizador la situación en este ratio. Entonces por eso que decimos que es solvente quiere decir que está bien, y cuando decimos insolvente es lo que estamos diciendo que es preocupante o está mal para una empresa. El siguiente ratio de endeudamiento de activos. Entonces utilizamos total del activo, total del pasivo sobre total activo por 100. Y total del activo, total pasivo ya usamos acá, ¿verdad? Ya sabemos que se refiere a este valor. Y total del activo también está en nuestro balance general, acá en esta parte. Total activo y son estos valores, es decir, este dividido este. Resolvemos y sale 41,24%. Interpretamos. El total de las deudas representa el 41,24% del activo total. Esa es la forma de interpretar. Como se van dando cuenta, en la parte de la interpretación nosotros no decimos si está bien o está mal. Simplemente decimos qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros analizamos estos elementos del balance general en este caso. Y acá sí, en la conclusión sí ya nosotros decimos si está bien o está mal, hay que mejorar, lo que sea. Entonces, acá decimos, el 41,24% de los activos se financió con capital ajeno, y la mayor parte, el 58,76%, se financió con capital propio. Y eso está bien o está mal. Sí está bien. ¿Por qué? Porque demuestra que los dueños con su dinero propio, porque esta parte pues muestra el dinero propio de los propietarios, o del propietario en todo caso, y esta parte del balance nos muestra cuánto es lo que debe la empresa a otras personas, a otros proveedores, a los bancos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa acá? Todo este activo está financiado en su mayor parte por el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque es más de la mitad de esto. Quiere decir que si nosotros dibujamos, vamos a dibujar, por ejemplo, en el nuestro activo está financiado casi 60%, o sea, toda esta parte, ¿quién puso la plata para que haya esto? No quiero que se fijen en los montos, sino que simplemente en la figura. Toda esta parte está financiado por el patrimonio neto, y esta parte está financiado por el pasivo. Bueno, ahora vamos a entrar a estudiar otro grupo de los ratios de rentabilidad. Cuando nosotros hablamos de rentabilidad estamos hablando de ganancia. Entonces es un principio lógico y básico, ¿verdad? Cuanto más alto sea la rentabilidad en cualquier operación que realicemos nosotros o una empresa o cualquier organismo o institución, cuanto más alta sea la rentabilidad, es lo más conveniente. Eso es lo que persigue la empresa, ganar más con el menor costo.
bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a analizar ahora de la empresa Concepción Industrial. Y el primer ratio que estudiamos dentro de este grupo es el ratio de rentabilidad del activo, y por sus siglas en inglés se le conoce como ROA, que no es ningún apellido, sino que son las siglas del ratio de rentabilidad del activo. La fórmula es utilidad neta sobre activos. Este activo se refiere al activo total. Ahí. Y acá ya entramos a utilizar una cuenta que no está en el balance general. Utilidad neta. Esa es una cuenta del estado de resultados. Esta utilidad neta 62.011. Esto es lo que se refiere a la utilidad neta. Entonces 62.011, acá está, utilidad neta 62.011 dividido total de activos por 100 sale 1,65%. Entonces interpretamos, la utilidad neta es de 1,65% del activo total, ¿ya? De este 3.763.442, lo que se ganó en el ejercicio de un año durante el año 2019 es 1,65%. Bastante poco, ¿verdad? Para lo que nosotros conocemos por acá los márgenes de ganancia. Y la conclusión, la utilidad neta representa apenas, acá ya utilizamos, el 1,65% del total de los activos. Es decir, la empresa usa apenas el 1,65% de sus activos en la generación de utilidades. Con esto ya estamos llamando la atención a la parte administrativa, o al gerente o al coordinador o al administrador, sea lo que sea, al responsable de la empresa, y le estamos diciendo, nosotros ponemos esta plata, vamos a suponer que nosotros seamos los dueños, nosotros ponemos esta plata, vos conseguís estas deudas, te endeudás por esto para tener esto, y esto nos apenas hace ganar 1,65%. ¿Y por qué lo que decimos 1,65%? Y porque nosotros tenemos una idea que no es la equivocada, de que cualquier comercio, cualquier negocio que estemos, en el que nos involucremos o que esté actuando en el escenario económico de nuestra ciudad, y nosotros tenemos la idea de que están ganando un 20, 25, 30, algunos serán de 40, algunos 50% de lo que invierten, ¿verdad? Y nosotros acá en este análisis estamos viendo que apenas 1,65%. Entonces, cuando nosotros decimos eso, y yo voy a ganar 1,65% nomás, lo primero luego es rentabilidad, y apenas 1,65%. Pero otro elemento muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la rentabilidad de las empresas es el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Aquel precio, en este caso, aquella ganancia que los dueños de esta empresa renunciaron para involucrarse e instalar esta empresa. ¿Y dónde está eso? Y el mejor costo de oportunidad que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano tiene, son las tasas de intereses bancarias que pagan sobre las cajas de ahorro, sea la mejor referencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo voy a depositar 3.763.442, suponiendo que sea mío esto, entonces voy a depositar en una caja de ahorro, y posiblemente la mayor tasa va a ser un 3% si es a la vista. Y usted me puede decir, sí, pero es mayor de lo que está ganando la empresa. Sí, correcto, y les voy a aceptar yo. Entonces, es
es más que 1,65%. Y justamente por eso. ¿Por qué? Porque si yo deposito 3.763.442 guaraníes en una institución financiera, voy a depositar y yo no voy a hacer absolutamente nada y la empresa me va a estar pagando 3.763.442. Sin embargo, esta empresa, los dueños ponen esta cantidad, los administradores consiguen deudas por este monto, la empresa tiene esto y ¿qué pasa? Un año en la vida de una empresa es una cuestión demasiado, no es una cosa tan sencilla. ¿Por qué? Tenés que conseguir proveedores, tenés que pelearte por precios por las mercaderías, tenés que gestionar préstamos, tenés que avisarle a los accionistas cómo va la empresa. Corres el riesgo de que tu personal salga y te demande. O sea, una serie de cuestiones que, vamos a decirle que acumulan estrés. Y todo eso uno tiene que pasar para que al final toda tu inversión a vos te haga ganar 1,65%, ¿verdad? Desde ese punto de vista lo que tenemos que analizar. El segundo ratio de rentabilidad del patrimonio, o sea, exclusivamente la parte del dinero. Entonces, la utilidad neta ya sabemos, 62.011, y el patrimonio, ya sabemos, 2.211.000%, 2,80%. La utilidad neta representa el 2,8% del patrimonio. Conclusión, la productividad en el uso de los recursos propios es de apenas 2,8%. También quiero que se fijen que cuando nosotros emitimos la conclusión, o sea, esta parte pues son palabras, son párrafos que nosotros escribimos de acuerdo a nuestro criterio personal. Entonces ustedes se dan cuenta, si voy a usar un lenguaje común, acá voy a decir yo, la productividad en el uso de los recursos propios es un desastre, demasiado poco. Como veo, en un año yo voy a ganar apenas 2,8% de toda mi inversión, voy a decir yo. Eso en un lenguaje común, vamos a decirle que hablando entre nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos, esto es un informe y yo no puedo utilizar esos términos en un informe. Entonces, una manera diplomática de decir que es un desastre esto, estamos diciendo es de apenas 2,8%. O sea, se evita los términos maximalistas, o sea, así muy, ¿cómo se dice? Muy corrientes o muy vulgares. Vulgares no en el sentido de que estoy hablando groseramente, sino que es el lenguaje coloquial o corriente entre nosotros. El otro ratio dentro de este grupo es el ratio de rentabilidad bruta sobre ventas. Entonces la fórmula es utilidad bruta. Disculpe, no ocurrió un lapsus tecnológico. En realidad que me cuesta todavía acostumbrarme mucho, ¿verdad? Bueno, el siguiente ratio entonces que vamos a estudiar es el ratio de rentabilidad bruta sobre ventas. La fórmula es utilidad bruta sobre ventas netas por 100. Entonces acá aparece una nueva cuenta. ¿Y cuál es esta? La utilidad bruta. ¿Cómo se obtiene la utilidad bruta? La utilidad bruta se obtiene restando el costo de ventas de las ventas netas. Y acá está. Utilidad bruta. 545.435. Sobre ventas netas, que es el primer dato en el estado de resultados,
1.238.730. El resultado 44,10%. Y la interpretación. La utilidad bruta representa el 44,10% de las ventas netas. Entonces, la conclusión a la que llegamos es la siguiente. El valor obtenido significa que la empresa tiene una buena rentabilidad bruta. Mientras mayor sea el porcentaje, mayor será la rentabilidad. Para aumentar esta rentabilidad, se debe reducir el costo de ventas. Entonces, eso es. Y acá podemos hacer por ejemplo, nosotros podemos deducir algo. Y como lo que la utilidad bruta es tan alta, 44,10%, o sea, de todas las ventas, nuestra ganancia es 44,10%. Y recuerdan que la utilidad sobre el patrimonio neto era simplemente 3 y algo por ciento, o sea, demasiado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos gastos operativos es lo que demasiado hace reducir nuestra ganancia bruta. ¿Por qué? Porque aparece ya acá los gastos. Bueno, siguiente ratio. Ratio de rentabilidad neta sobre ventas. La fórmula es utilidad neta sobre ventas netas. La utilidad neta ya utilizamos luego, ¿verdad? Una vez. Entonces, está acá. Y las ventas netas recién hemos utilizado. Y está acá. Estas dos cuentas lo que utilizamos. Calculamos y sale 5,01. Entonces interpretamos. La utilidad neta representa el 5,01% de las ventas netas. Y nuestra apreciación personal. Este ratio tiene un bajo valor, lo cual significa que la empresa tiene poca rentabilidad neta. O sea, una forma diplomática también de decir, socio, o sea, y tengo gana. Entonces, eso es, pero lógicamente que esto tiene que plasmarse en un informe y estas son las palabras, los términos correctos. Muy bien. El ratio de rentabilidad por acción, o sea, los accionistas en una SA, los accionistas son los dueños de la empresa. ¿Y dónde se ve esto? En el capital social. Acá. Este es la plata que pusieron realmente ellos como dueños de la empresa. Y esos en una SA se divide en acciones, o sea, son así, por decir, son así acciones, son unos cartones que dice ahí acciones y vale tanto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estudiar cada acción como cuánto ganó en el lapso de un año. Y utilidad neta, ya tenemos. Y número de acciones por ciento. Nosotros no tenemos número de acciones. ¿Por qué? Porque en nuestro dato anexo dice total de dividendo, valor nominal de cada acción. Entonces, usando este dato, nosotros sabemos el número de acciones que vamos a usar acá. ¿Por qué? Porque valor nominal de cada acción hacemos dato del balance 10. Y número de acciones entonces es capital social, que es esto que dijimos, capital social 1.897.900. 1.897.900 dividido el valor nominal de cada acción. Entonces nos da que esta empresa tiene 189.790 cartones, a las cuales nosotros le llamamos acciones porque es una SA, o sea, cupones o acciones. Entonces en el caso de una SA se le llama acciones, en el caso de una SRL se le llama cupones.
y aplicamos la rentabilidad. Aplicamos la fórmula utilidad neta 62.011 dividido el número de acciones 189 por 100, 32,67%. Entonces decimos, cada acción tuvo un retorno financiero del 32,67% en el ejercicio 2019. Esto sí ya es un poco más agradable, ¿verdad? Porque vamos a suponer que yo sea dueño de 10.000 acciones. Entonces, las 10.000 acciones, a mí lo que invertí, 10.000 por 10 son 100.000 guaraníes. Entonces, a mí me hizo ganar en un año 32.670 guaraníes, ¿verdad? Esto ya llevando a valores así absolutos. Conclusión. Considerando el costo de oportunidad del dinero, los accionistas obtuvieron un buen margen de ganancia. Eso ya, como veníamos diciendo, ¿verdad? Otro ratio de dividendo por acción. Entonces, dividendos declarados sobre el número de acciones. ¿Qué son los dividendos declarados? Los dividendos declarados son la parte de la ganancia, o sea, de esta ganancia, de la utilidad total que se ganó, cuánto lo que se le va a repartir como ganancia. ¿Y por qué se dice cuánto lo que se va a repartir? Porque una SA puede decidir en un ejercicio no repartir la ganancia. ¿Y qué implica eso? ¿Quiere decir que se pierde? No se pierde esa ganancia, sino que se suspende o temporalmente, lógicamente, el reparto o el cobro de la ganancia. Como también puede decidirse, la ganancia de este año vamos a destinar todito para comprar un nuevo local. Entonces, esas son decisiones a las cuales puede llegar una SA. Pero ese tipo de decisiones se hacen en la asamblea, en una asamblea general. En este caso, cuánto lo que voy a ganar por el ejercicio en el año 2019 cada acción, y hago así, dividendos declarados, y acá está, total de dividendos declarados. Esto se decidió en la asamblea que de esta ganancia de 60 y algo mil de guaraníes que estábamos viendo hace rato, 58.910 se va a repartir como ganancia. Entonces, aplicamos la fórmula. Dividendos declarados 58.910. Dividido número de acciones que ya habíamos calculado acá, 189.790. Entonces, cada acción de 10 guaraníes va a ganar 0,31 guaraníes. Entonces, si hacemos nosotros 100, quiere decir cada 100, si yo tengo 100 guaraníes en acción, o sea, 10 acciones de 10 hacen 100, y lo que voy a ganar en un año es 31 guaraníes. O sea, a cada acción le corresponde 0,31 guaraníes de dividendos. Y el último grupo de ratios son los ratios de gestión. Entonces, con esto, en realidad que todos los ratios que estamos aplicando nosotros, estamos calificando o estamos evaluando el trabajo del administrador o de la gerencia. Pero esto también es un grupo muy importante por el cual nosotros calificamos o evaluamos la eficiencia de la administración. Y el primer ratio es el ratio de rotación de códigos. La fórmula es ventas a crédito sobre cuentas por cobrar comerciales. Y acá aparecen dos cuentas nuevas, ¿verdad? Ventas a crédito. Eso si nosotros miramos en el balance, no hay alguien que me diga venta a crédito es igual a tal. No. Las ventas a crédito, acá tengo en mi dato anexo, dice, ventas a crédito es el 60% de las ventas netas.
estas ventas netas sí yo ya tengo como valor en mi estado de resultados. ¿Recuerdan el estado de resultados? Acá está, ventas netas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ejercicio 2019 las ventas a crédito fueron de 1.236.730. El 60% de esto se vendió a crédito. Y eso es lo que hacemos acá. Ventas a crédito, dice ventas netas por 60%. Dato del estado de resultados. Entonces, ventas a crédito es igual a 1.236.730 por 60%, 742.038 es mi venta a crédito, que es lo que yo, el dato que necesito para aplicar mi fórmula. Aplico mi fórmula. Entonces, aplicando la fórmula, sale 10,55 veces. La forma de interpretar es: las ventas a crédito rotaron 10,55 veces en el ejercicio 2019. Y la conclusión: las cuentas a cobrar comerciales rotan 10,55 veces en la empresa para que se conviertan en guaraníes. Mientras mayor rotación, mayor rapidez en la recuperación de los créditos concedidos. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en el lapso de un año, las ventas a crédito, o sea, eso que nuestros clientes venían a cobrar, a comprar a crédito, ese proceso, suponiendo que todos los clientes venían en el mismo día y venían a pagar en el mismo día, entonces ese proceso se dio 10,55 veces. Y podemos preguntarnos, ¿y cada cuántos días lo que eso significa, esos 10,55 veces? Y para eso hacemos el siguiente ratio. Entonces, el ratio de periodo de cobro. ¿Cómo hacemos? Cuentas por cobrar comerciales sobre ventas al crédito por 360. Este 360 es para convertir en días. Entonces, cuentas por cobrar comerciales, acá tenemos cuentas por cobrar comerciales, las ventas a crédito, ya hemos calculado acá, 742.000 por 360, cada 34 días el cliente, o sea, todos los clientes, imaginariamente siempre, ¿verdad? Todos los clientes vienen a comprar y a los 34 días vienen a pagar y hacer una nueva compra a crédito, ¿verdad? No es tan malo este ratio, ¿verdad? Porque dependiendo también del tipo de negocio, ¿verdad? Pero vamos a suponer que nos imaginemos nosotros, ¿verdad? Y estamos en nuestro negocio y vienen todos los clientes vienen a comprar. Y después de 34 días recién viene a hacer eso otra vez, ¿verdad? Entonces, no es tan halagador este número de días en que el cliente viene a pagar y a comprar otra vez a crédito. Bueno, la interpretación. Las ventas a crédito rotaron cada 34 días en el ejercicio 2019. Y la conclusión: este ratio puede servir a la administración para establecer políticas referentes al plazo de las ventas a crédito. Es decir, tratar que el plazo máximo de crédito sea inferior al ratio obtenido. A mayor rotación, menos días, ¿verdad? O sea, cuanto más rápido, cuanto más alto nos salga esta rotación de 10,55 veces, que equivale a cada 34 días, esto cuanto más alto es, esto se reduce los días. Entonces eso conviene. Si es por mí, si yo soy dueño de un negocio, querría que el cliente venga a comprar hoy a crédito y mañana venga a pagar y a comprar otra vez a crédito, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero cada un día, ¿verdad? Pero eso es ideal. Siguiente ratio: el ratio de rotación por pagar. Lo contrario, este es cobro y este es pago. Entonces, compras a crédito sobre cuentas por pagar comerciales. Entonces, compras a crédito, ¿dónde quitamos? Y las compras a crédito
obtenemos del costo de venta por 70%. ¿Y dónde salió este 70%? ¿Por qué? Porque el costo de venta sabemos ya que está en nuestro estado de resultados. Acá está, costo de venta, 691.295. 691.295. Y este 70%, y este está en los datos anexos. Acá está, compras a crédito, dice. 70% del costo de ventas. O sea, este es nuestro costo de venta y el 70% de esto nosotros compramos a crédito. 483.000. Cuentas por pagar comerciales. Esto, ¿dónde está? Y las cuentas por pagar comerciales están en dos partes de nuestro balance general. El primero está en cuentas por pagar comerciales dentro del pasivo corriente. Y el segundo está en cuentas por pagar comerciales, pero dentro del pasivo no corriente. Entonces, la suma de estos dos valores es el total de las compras por pagar comerciales. Muy bien, y vamos resolviendo eso y aplicamos nuestra fórmula. Entonces, la rotación de pago es compras a crédito 483.907 dividido cuentas por pagar comerciales 503.000 y nos sale 0,96 veces. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Las compras a crédito son 0,96 veces al total de las cuentas por pagar comerciales. Y el juicio personal. El índice obtenido indica que la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones con sus proveedores. Esto se daría si este ratio arrojara un valor por encima de la unidad. Acá nos sale menor a la unidad. ¿Por qué? Porque 0, quiere decir que es menor a 1. Entonces, este dato no es conveniente para la empresa. ¿Por qué? Porque quiere decir que agarramos, por ejemplo, estas cuentas por pagar comerciales y nosotros no estamos pagando en el día. No quiere decir que no estemos pagando, pero por lo menos esto nos indica que la empresa no está en condiciones de pagar en la fecha de vencimiento sus compras a crédito. Y eso no le conviene a ninguna empresa. Y el siguiente ratio es el ratio de periodo de pagos. O sea, esto que nosotros hicimos acá, 0,96 días, cada cuántos días es. Y eso se hace calculando por esta fórmula. Cuentas por pagar comerciales que estuvimos calculando en el ratio anterior, dividido las compras a crédito que también ya hemos calculado anteriormente por 360. Este lo que hace es que el resultado salga en días. Entonces, cada 375 días. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está pagando cada 375 días la deuda a sus proveedores. Y eso no le conviene a ninguna empresa. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros compramos hoy la mercadería y vamos a pagar, hoy estamos el 2 de junio, y nosotros vamos a pagar el 12 de junio del 2021 recién lo que estamos comprando, ¿verdad? Entonces este tipo de cosas lo que la empresa tiene que cuidar que no salga. Y como lo que nos damos cuenta, y si se fijaron, ¿verdad? Aplicando un ratio. Este ratio, en la apreciación personal ya, este ratio muestra de otra manera el ratio anterior, pues como el año comercial posee 360 días, a la empresa analizada le lleva más de un año pagar sus deudas con sus proveedores, tanto a corto como a largo plazo. El siguiente ratio de rotación de inventarios. Entonces, cada cuánto lo que rotan las mercaderías.
¿Cómo se obtiene? Costo de venta dividido inventarios. Y reemplazamos costo de venta, ya tenemos, recuerdan, acá está. Costo de ventas dividido inventarios. Recuerdan que inventarios era igual a mercaderías. Entonces, estos dos valores, lo que nosotros utilizamos para aplicar esa fórmula. Y 1,57 veces el resultado. E interpretamos, el inventario de la empresa giró 1,57 veces durante el ejercicio 2019. ¿Qué es lo que indica esto? Suponiendo también, como siempre, imaginariamente, nosotros en el ejercicio 2019 compramos 1,5 veces nomás en todo el año. Es decir, compramos toditas las mercaderías que estamos teniendo en el salón y en los depósitos, compramos, y después en el lapso de un año, eso no hicimos ni siquiera 2 veces, apenas 1,57 veces. Entonces, tiene una bajísima rotación esto. ¿Por qué? Porque en la conclusión nosotros decimos, mientras mayor sea la rotación, mayor capacidad de venta y más eficiente es la gestión de las existencias en la empresa. ¿Y cuánto es lo que sería lo ideal? Y dependiendo del tipo, vamos a suponer, vamos a calcularlo un poco, un negocio grande, un supermercado. Entonces, como mínimo, ese supermercado tendría que estar teniendo mínimo lo aceptable 12 veces en el año. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mes él va renovando o va adquiriendo todito su stock. Eso indica que él compra todas las mercaderías y a los 30 días él ya vendió todito lo que compró. Entonces vuelve a comprar y a los 30 días ya está vacío otra vez y vuelve a comprar. Entonces, un número aceptable es 12 veces. Ahora bien, y este 1,57 veces cada cuántos días, lo que me indica, y esa respuesta vamos a tener aplicando el siguiente y último ratio, que es el ratio de periodo de inventarios. Y como tenemos inventarios, que como decíamos es la mercadería, dividido el costo de venta, por 360. Entonces, recuerdan que este 360 es para que se convierta en días. Aplicamos la fórmula y nos sale 229 días. Imagínense la interpretación. El inventario de la empresa es renovada cada 229 días. Entonces, ¿se imaginan ustedes que nosotros compramos el 2 de enero, compramos todo nuestro inventario? ¿Y qué ocurre? Y tenemos que esperar 229, casi 3/4 de un año tenemos que estar esperando para poder nosotros vender todito eso que tenemos y volver a comprar. Entonces, una rotación muy baja que coincide con esto que estamos diciendo acá. De 1,57 veces equivale a cada 229 días. Y el párrafo donde emitimos nuestro juicio de valor: mientras menos tiempo permanezca en la existencia en el almacén, mejor, ya que ello significa que hay una buena capacidad de venta. Y con esto damos concluido, por concluido este video tutorial, y espero que le sirva para ir afianzando su aprendizaje y caminar hacia la culminación de nuestro año escolar, en la cual ustedes van a egresar como bachilleres técnicos en informática. Muy feliz resto de jornada.